Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Jugando con Fuego, este nuevo episodio en nuestro canal de YouTube Jugando con Fuego Radio. Obviamente vas, te suscribís si no lo hiciste todavía y también le das like al video, activás la campanita para que sepas cuando ya está disponible el programa, los recortes de nuestro columnista, todos. Obviamente mi nombre es Alejandro Gasparuti, para los que no me conocen y los que ya me conocen, acá estamos firmes junto al pueblo, como diría el señor Crónica, y mi compañera inseparable y amiga Fernanda Petrone. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta. Otra grabación más, otro día más de este hermoso programa, así que estoy chocha, con fresquito, pero estamos bien, vamos bien, acá estamos. Está Poniéndole fresco. mucho fuego a esto. Mucho, porque hay que ponerle mucho fuego a este país, a este programa y a todo. Hay que hacerlo con mucha pasión y mucho fuego, porque en este país, si no, nos hundimos todos. Y para empezar a hablar, más allá obviamente que saben que a lo largo del programa van a estar los columnistas Emiliano Vizcarra, Martín Romeni, el señor Pablo Molina con Ágore Campo y para darle la frutilla al postre Mariano Jerez. Así que tenemos de todo, pero como siempre, entre bloque y bloque tenemos actualidad. Y qué mejor que comenzar con esta maravillosa noticia de que por fin el Congreso sirve para algo. Vos decías, ¿para qué estará el Congreso en este último tiempo? ¿Para qué estará? Bueno, como siempre nos explica Fer, una vez que se promulga una ley, el presidente tiene la capacidad de vetarla. El presidente veta una ley que fue la ley de discapacidad, varias que ahora te va a enumerar Fernanda, y eso vuelve obviamente al Congreso una vez vetada. Cosa que, según tengo entendido, y Fernanda me corregirá si me equivoco, una vez que el presidente la veta y vuelve al Congreso y el Congreso la cambia, el presidente ya no tiene la posibilidad de vetarla nuevamente. No, así que eso no. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Fer? Contanos bien. Sí. A todos los suscriptores y a mí, obviamente, que estoy acá contigo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el revés que le dio al Congreso a Javier Milei? Sí, todas estas que todavía faltan, que vetó y que hay que analizarlos, vamos a ver cómo decanta eso en un futuro. Pero lo que sí está cierto es lo que pasó la semana pasada en el Congreso, en la Cámara específicamente de Diputados, porque tuvo varios reveses que tienen que ver con tanto como había cuestiones de mérito para analizar en una comisión, decretos que había dictado y que había propuesto Sturzenegger, todas esas cosas fueron rechazadas. O sea, un camino que el presidente quería llevar respecto a algunas cosas fueron rechazadas por amplia mayoría. En algunos casos se llegó muy holgadamente a los 2/3 de los presentes. Que uno siempre, ¿por qué marca esto? Porque como bien decís vos, si estamos pensando en rechazar un veto, tenemos que pensar que es necesario esos 2/3 de los presentes. Entonces, uno puede hacer un panorama pensando, bueno, si lo rechazaron tantos o si tal ley ya tiene una media sanción o una sanción completa y es ley, como en algunos casos que sucedió ahora, si él la veta, después vamos a ver si se mantiene estos votos, estarían en condiciones de que no pasara el veto como pasó hasta acá con todo lo que vinimos viendo en lo que fue la legislación hasta ahora de él, ¿no? Bueno, hubo 12 derrotas en total. Vamos a hacer una simple pasadita para saber qué es lo que pasó, de las cosas que son importantes para nosotros en particular en esta línea editorial y para todo lo que es no el retroceso de derechos, sino la ampliación. En principio, hay 5 DNU que el Congreso acaba de voltear. O sea, una de ellas fue en lo que era la transformación y disolución y transformación. Primero disolver y después transformar el INTA y el INTI, nada más y nada menos. El Congreso le dijo, no, con esto no vas a pasar. El DNI 46225 no fue aprobado por el Congreso. Entonces, el DNU. Perdón, el DNU. DNI. Wow. El DNU no fue aprobado por el Congreso
con el Congreso en la parte, en diputados, ¿no? 141 votos a 65, o sea, bien, muy buen número. Muy bien. Por otro, algo que venimos desde jugando con Pablo Molina, que hace Agricampo, de la importancia, ¿no?, que tienen estos organismos dentro de lo que es el campo. Totalmente. Y digo, lo asemejo estas semanas últimas que estamos como desde hace más o menos aproximadamente 10 días fascinados por un CONICET que acaba de ir al fondo del mar y acaba de ver un montón de cosas y no puedo dejar de linkearlo porque, bueno, y es como más visible lo que es para nosotros ese centro, digamos, de investigación, pero están a la par el INTA y el INTI con esto. Es tan importante como eso, como lo dice Pablo, cada vez que habla menciona alguna investigación, algún avance. Bueno, después habíamos hablado nosotros también, y también hay un reel subido a nuestras redes de Vialidad Nacional. Bueno, también se cayó el DNU 461/25 que quería disolver y transformar, reorganizar, pero es disolver en síntesis lo que denuncian todos, el área de Vialidad Nacional. Eso fue rechazado por 138 votos a 65. Mucha la diferencia. Es mucha la diferencia, es casi 2/3 de los presentes. Y después tenemos uno que es fue muy combativo, muy denunciado por grandes representantes de la cultura nacional, que es los de organismos de cultura. Querían hacer recortes, fusiones, vaciamientos de distintos organismos de lo que era la Secretaría de Cultura también, y el Instituto del Teatro, importante. Recordemos que el Instituto del Teatro, bueno, ayuda al teatro, pero también a las personas que fueron trabajaron en teatro, les da cuando no pudieron tener un pasar económico como algunas figuras grandes nada más, les da un beneficio, les da una cobertura. Bueno, la Casa del Teatro, no nos olvidemos de eso. Los financiamientos hacia el teatro, hay un montón de cosas que tienen que ver con eso que se las estaban olvidando claramente, ¿no? Bueno, las querían borrar de un plumazo porque afuera, estaba dentro del afuera. Ese decreto de necesidad de urgencia 345 también fue rechazado por 134 votos a 68. Bien, me gusta esta diferencia, ¿no? Sí, creo que es muy importante por esto que te digo, porque después tenemos que pensar que si esto se confirma en Senado, bueno, que no haya ninguna... Igual esto ya, los decretos que están caídos, vamos a hacer alguna diferencia, porque la verdad que entre las elecciones que se cruzan, esta cantidad de cosas, la gente no entiende nada y ni uno que se informa, que trata, ni tampoco entiende. Pero estos DNU que se cayeron, que se caen, si ahora el Senado confirma y los rechaza, esto ya no puede venir con ningún veto, ¿eh? Esto se cayó. No. Podrá ir a la justicia a reclamar cualquier cosa, que vamos a ver si le dan... No puede hacer absolutamente nada, salvo que no por unos medios judiciales, ¿no, Fer? Claro, sí, medios judiciales le queda en este caso. Otro es el banco, importantísimo, denuncia de los diferentes organismos de derechos humanos. El Banco Nacional de Datos Genéticos. Ellos querían, cerrarlo, darle como una intervención más desde el lado del Ministerio de Justicia, sacarle su autonomía. Bueno, esto que estaba en el decreto 351/25 fue rechazado por 133 votos contra 69 votos. Bien. Ahí hay mucha más amplia mayoría, ¿no? Sí, y había sido, bueno, recordemos, nuestros televidentes, oyentes, lo que quieran. Suscriptores, lo que quieran llamar. Saben muy bien de la importancia del Banco Nacional de Datos Genéticos para este país, que ha pasado esa dictadura sangrienta. Pero Fer, desde la dictadura, desde los violadores, desde un montón de aspectos y cosas, el banco genético es sumamente importante porque bien lo dice, y no es un chiste, el banco genético, el ADN de nuestra sociedad está ahí. Entonces la única forma de descubrirlo es haciendo esto, ¿no? Es cuidando y preservando tal organismo. Sí, y seguimos buscando muchos nietos más, ¿no? También. Sí, no, eso sin duda. Bueno, y el otro es el derecho a huelga. Recordemos que por decreto 340
habían Sí. propuesto un artículo con un límite de derecho a huelga de lo que era la Marina Mercante Nacional. Entonces, esto Totalmente. también fue rechazado por 118 votos a 77. Esto Si todos me ven mirando para abajo así es porque con Fer me pasa las cosas por nos pasa, teléfono. estamos, Nos pasamos Bueno. y estamos, y como este es un cambio vertiginoso todo el tiempo y esto es grabado, no les vamos a mentir, no No. es que ustedes ven el estreno del episodio y saben que es grabado. Entonces, por ahí alguna noticia le queda vieja o algo, no es que no nos informamos muchísimo, pero esto es un proceso y como dice siempre Fer, vivimos en una ruleta rusa constante, en un samba, entonces estamos chequeando todo el tiempo información porque es así y pasa, entonces no es que no estamos prestándonos atención uno al otro, estamos viendo que todo lo que estamos diciendo sea correcto y como debe ser. Claro, bueno, para aclarar, como dijimos recién, para que esto sea realmente rechazado, tiene que hacer lo mismo la Cámara de Senadores. Veremos cuándo se convoca para tratar esto. Bueno. ¿Cuánto tiempo tienen para los senadores, Fer? No tienen que llamar, o sea... ¿Hay algún tiempo? No, ¿Hay pero ya tiene ley? que ser a lo largo de este mes. Me mataste con ese tema de plazo. No, yo creo que es algo automático que pasa y tienen que tratarlo en las próximas sesiones. No pueden dejarlo colgado para... No es como cuando hay proyectos que todavía la comisión no los trató. Perfecto. Acá es algo que ya la Cámara anterior, cual sea la Cámara anterior, vieron que no siempre es la Cámara de Diputados. Quizás esto había iniciado en senadores y pasa a diputados. Senadores y pero claro. tiene que estar dentro de las próximas sesiones, obvio. Clarísimo, bueno, amiga. Otra cosa, la comisión investigadora... Contame, porque todos nos hacemos los boludos, pero no nos olvidemos lo del escándalo de Libra del presidente, porque hablamos de Cristina Pesa, de un montón de cosas, pero hay un escándalo que sigue, que Diana Mondino le dijo, cuando le preguntaron en una conferencia, creo que afuera, porque estaban hablando en inglés claramente, le preguntaban acerca de Milei y de lo de Libra. Ella dijo, o es boludo o es corrupto. Digo, no dio mucha vuelta Diana, ex canciller de la Nación. No dio mucha vuelta. Es increíble. No. Y era la cabeza de un gobierno. Recordemos la nota de los piojos con Luis Parecio acerca de el ejemplo de los piojos de la homosexualidad y un montón de otras cosas. Sí, ella es... Pero sí, ella es una gran filósofa argentina, sí. Junto con Lemoyne y toda esa gente. La comisión investigadora de Libra, ¿en qué quedó? Claro, porque eso estaba parado, eso no funcionaba, o sea, no se convocaban reuniones ni nada. Entonces, a requerimiento de Maximiliano Ferraro, se emplazó a la comisión a que se convoquen reuniones y que sigan llevando adelante la investigación. Y ahí, no por 135 votos contra 70 negativos y 6 abstenciones. O sea, perfecto. O sea, estuvo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poder y Reglamento, que es un área del Congreso, y lo que hace es que ambas comisiones, esta que te acabo de nombrar, más la Comisión de Investigación de Libra, tienen que ponerse a trabajar ya, a citar, a poder tomar las entrevistas. No se ha hecho sobre eso, hay que citar a gente y hay que vincularse con la causa judicial a ver cómo, si eso, tomar de lo que está surgiendo la causa judicial, que entre las cosas que surge, se acaba de detectar hace unos días que este chico que iba a la casa de gobierno, que fue el que dio de que toquen, que estaba en la negociación, ni siquiera se llamaba como se llamaba de otra manera, y que hay depósitos, digamos, por esto que hacen como transferencias en cripto y todo, a nombre de él. Un montón de cuestiones que se están destapando. Lo que pasa es que está muy encriptado este tema. Cuando vos ves los medios, es muy poco los medios que están tocando este tema en particular. Coincido, Fer, no es algo que esté, es algo que esté en la boca de los periodistas. El tema lo dejaron pasar como si nada, y que me parece que está bueno refrescarle la memoria a nuestros suscriptores, a nuestros seguidores. Bueno, digamos. ¿Tenemos la universidad? Tenemos el financiamiento universitario. Sí. Bueno, ahí se aprobó
El Parlamento Universitario, 158 votos a favor y 75 en contra y 5 abstenciones. O sea, quedó un voto de lograr los 12 de los presentes. Ese proyecto ya está y pasa al Senado. En las próximas horas, si tiene ese panorama auspicioso como les parece que tuviera, porque siempre digamos, es más fácil al gobierno conseguir los votos en diputados que en senadores. En senadores la tienen más complicada aún. Entonces ahí hay muchas posibilidades que salga esta ley de financiamiento universitario. A María Eugenia Vidal, que meses atrás había optado por la pensión en el aumento de jubilados, votó de forma negativa. María Eugenia Vidal en contra del financiamiento universitario, en sintonía total con el bloque mayoritario que está presidido por Ritondo, ¿no? Me gustaría saber de qué lado está, ¿no? Como diría el viejo programa Pitif María Díaz Martín. ¿Dónde está María Eugenia Vidal? Porque la verdad no entiende muy bien lo que quiere. No. Quiere que vuelva al PRO, quiere estar del lado de la libertad. No. Además es como bien lo decís, Fer, me parece que ellos pintan una dentro de los medios y pasan desapercibidos, como lo tuvimos Fernando Iglesias, diciendo de que él cara a este gobierno como el co-adelantado hasta que se subió, pero digo, declaraciones demenciales, y vos que está votando ese tipo. Tal cual. Exacto. Entonces, Fer, ¿seguimos emergencia pediátrica o querés el video de la sesión? Dale, podemos ir todo el video de la sesión si te parece. Vamos a ver el video de la sesión, así le queda visto a la gente. Volvemos a hacer emergencia pediátrica, nos importa el garrafa. Fabio Ketlas. Abstención. Abstención. Se cierra la votación. 138 votos afirmativos, 65 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Queda rechazado el decreto. Ahora sí, como digamos por emergencia pediátrica, ¿qué está pasando? Bueno, ese proyecto recibió 59 votos afirmativos y 67 negativos, con lo cual los 2/3 de los votos. Hablando de... ¿te parece verlo? Dale, me parece muy bien. El sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Argentinos, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y esperar resultados distintos. Si queremos que la inflación siga bajando, si queremos que la pobreza continúe en retirada, si queremos que los ingresos aumenten, que el nivel de vida de los argentinos mejore, entonces no podemos repetir las mismas recetas que nos llevaron al fracaso y pretender que mágicamente esta vez vayan a funcionar. No va a funcionar. La política económica del Partido del Estado solo le sirve a los políticos, no a los argentinos de bien. Es momento de hacerse cargo de la verdad. La única manera de que los ingresos argentinos mejoren de forma sostenida a lo largo del tiempo es con crecimiento económico genuino. Y la única manera de crecer es con orden fiscal y monetario. Con crecimiento genuino mejorarán los ingresos de todos, de los privados, de los trabajadores del sector público, de los jubilados y las asignaciones sociales. Y como otro episodio de Jugando con Fuego, lo tenemos al señor profesor en gastronomía, obviamente chef, Emiliano Vizcarra, con su columna que nos tiene acostumbrados aquí en Jugando con Fuego. ¿Cómo le va, Emiliano? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va, Emi? Todo bien, contento, Sí. como todos los viernes de la columna. ¿No? La verdad que lo espera, la verdad que uno lo espera. ¿Qué nos tenés preparado para hoy? Alguien me contó que vas a hablar de algo que nos fascina a los argentinos, a todos. Que nos fascina a todos los argentinos y a todo el mundo, que es la pizza. Ay, qué rico. La pizza, que es una de las comidas que se come fines de semana, todos los días de la semana, ¿no es cierto? Pero sí, es tan popular, es tan versátil, tantos sabores clásicos, raros, más gourmets, bueno, infinidad de sabores, pero tiene, obviamente, como característico, 3 componentes básicos, que es una masa hecha a base de levadura, harina, sal, agua, una rica salsa de tomate y un rico queso. Con esas 3 bases, después, bueno, podemos seguir creando, explorando y obviamente degustando, ¿no? Que es la parte más linda de la gastronomía, comer. ¿La pizza nació en Italia, Emi? La pizza, el origen de la pizza, ¿no? Se remonta a Egipto.
no como la pizza que hoy conocemos, ¿no? Hay muchas historias, ¿no? Siempre en gastronomía, ¿no? Cuando hablamos de la historia de la gastronomía, hay muchas versiones. Algunos creen que viene de Egipto, los egipcios fueron uno de los primeros en utilizar el trigo, en realizar panes. Algunos también lo atribuyen con la cultura griega. Pero en realidad quien populariza la pizza como la que hoy conocemos es Italia, ¿sí? Imagínense que antiguamente la pizza se comía, era un pan plano sin levadura, donde se le agregaban especias, mieles, frutas, vegetales, diferentes tipos de ingredientes. Bueno, básicamente en Italia esa práctica se extendió hasta aproximadamente el siglo XVII, siglo XVIII, donde empezaron a incorporar ingredientes como el tomate, que si bien el tomate no es italiano, pero se incorporó en Europa más o menos por esos siglos. Bueno, empezaron a... Y recordemos que el tomate es una fruta, ¿no? El tomate es una fruta, totalmente, sí, es originario de América, ¿sí? Precisamente Latinoamérica, para ser más precisos en el lugar. Y bueno, de alguna manera, bueno, ellos incorporaron o fueron fusionando este producto que ellos creían que era venenoso. No lo incorporaron hasta el siglo XVIII, final del siglo XVIII, que es ahí donde se dieron cuenta de que, bueno, podía aportar un poco de frescura. De hecho, aporta, si nosotros vemos, a ver, la pizza, ¿por qué lleva tomate? Y seguramente en algún momento habrán visto que la combinación con el queso, con algún otro, con la masa, hace como un contraste. Antes no se pensaba en la gastronomía como se piensa hoy, ¿no? De que todo tiene un porqué. Antes era una cuestión de sabor, de lo que experimentaba el cocinero, y bueno, surgió esto, ¿no es cierto? Pero hoy cuando vos viajás, por ejemplo, y lo comés a veces o alguien que te comenta, la pizza italiana no es muy la pizza nuestra, es diferente. Para nada. Totalmente, Fer, sí, para nada es la pizza como se hace en Italia, no es para nada la pizza como hacemos acá. De hecho, a ver, la tradición viajó con los inmigrantes italianos, pero acá nosotros lo que hicimos fue agregarle mozzarella, o sea, por demás de lo que ellos suelen poner como acompañamiento. Las masas son mucho más gruesas. Está la pizza a la piedra, está la pizza al molde, la media masa, ¿no? Sí, sí. Ellos la hacen a la napolitana con la espátula, ¿sí? Al horno de barro, se infla, sale y son 3-4 pedacitos de queso, que es mozzarella o burrata o mozzarella de búfala, pero se nota todo, se ve el tomate, el albahaca, el queso acá, tenemos capa de tomate, capa de queso y todo lo que vos le pongas arriba, ¿no es cierto? Sí. Claro. Pero eso es más una tradición de acá. Por ejemplo, la fugaza, la fugaceta, eso es un invento argento, eso es nuestro. Tiene que ser denominación de origen la fugaza y la fugaceta. La fugaza y la fugaceta también. Mirá que no lo había pensado desde que éramos tan creativos los argentinos. Sí, fuimos bastante creativos. Obviamente la base nos la dieron los tanos, pero de alguna manera nosotros le pusimos nuestra impronta. Los italianos vienen acá y se vuelven locos con la pizza, porque claro, ellos van allá. Es muy saludable la pizza que comen. Nosotros, como siempre, nada que ver, sí. El plus. Es así. Sí, además, por ejemplo, sin ir más lejos, cruzás el charco, en nuestro país hermano Uruguay, la hacen de distintas formas también. Sí. La hacen de forma cuadrada, las tiras son largas, la cortan como en cuadrados, no la cortan de triángulos como nosotros, digamos. Y no estamos hablando ni siquiera de irnos a Italia, estamos hablando de cruzar un río. Sí, totalmente. Como cambio, la hacen sin mozzarella, lo que nosotros llamamos pizza de cancha, ellos por ahí la llaman pizza, y la piden con mozzarella como un condimento aparte, ¿no? Exactamente. Bueno, qué curioso, ¿no? La pizza de cancha también, obviamente, una de las tantas historias que es que la pizza de cancha se creó justamente para comer la pizza mientras mirabas el partido de una manera cómoda sin quemarte con la mozzarella. Era algo que vos podías doblar y comer. Qué genial. Como hacía el gordo Porcel.
Que dice que agarraba la pizza, la doblaba. Exactamente. Un sándwich de pizza. En Nápoles se come así, se dobla y se come. Sí. Ahora te pregunto como chef, ¿cuál es la pizza que te parece más rara de todas las que se inventaron? Viste que vos agarrás el catálogo de pizza y decís ananá, la pizza ahí empieza el debate. Quiero el debate. Empieza el debate, la grieta. Ahí siempre hacemos una grieta. Hay que hacer una columna específica sobre el tema del ananá en la pizza. Pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante. A mí me gusta. Por favor. Bueno, a ver, la pizza de ananá, o como algunos le llaman la pizza hawaiana, yo le digo es una pizza ochentosa. Pero eso tiene más, obviamente que los tanos no la pueden ni ver, pero porque tienen una cuestión ya protocolar o cultural donde, por ejemplo, a los mariscos no les pongas queso porque les quitas el sabor. Le podés poner, pero a mí me enseñaron toda la vida que eso no era así. Bueno, el tema de la pizza, hay un montón de sabores raros. He visto pizzas de hamburguesa con milanesas, pizza a caballo con panceta y huevo, de fideos con queso o fideos con albóndigas o pizza de albóndigas. Bueno, infinidades de pizzas raras o fusión de platos clásicos con pizza, que en definitiva sí es rico, pero pierde un poco la esencia, porque en definitiva el vedette de la pizza es la masa, una sutil salsa y una rica mozzarella que engloba esas tres cosas a la perfección. Después, por ejemplo, lo clásico es la napolitana, con cebolla, anchoas, etc. Pero es como cuando, si de por sí ya la pizza es bastante potente, imagínate agregándole el resto de cosas. Esas son las más raras que yo por ahí considero, ¿no es cierto? Después sí, hay un montón de fusiones que están buenas. Otra pregunta, ¿al molde o al molde? Se me trabó la lengua. ¿Al molde o a la lengua? No, a la lengua piedra. A la lengua. Se me trabó la lengua, pero digo, ¿al molde o a la piedra? A mí me gusta pizza al molde. A mí también. Yo al molde. Pizza al molde. Explícale al que no sabe nada cuál es la diferencia brevemente de mí. La pizza al molde es básicamente el bollo, ¿no? Se hace quizás un poquito más suave, con un poquito más de hidratación. Que no me ataquen los pizzeros de oficio, de que están hace 40, 50 años en las pizzerías, que me dicen, no, nada que ver. A ver, es lo que uno aprendió. Yo he conocido maestros pizzeros, donde hacían la masa que era para el molde, obviamente en una asadera, en una pizzera, una masa un poco más suavecita. Se deja fermentar, ¿no sé? Y bueno, se agrega la salsa como hacen en Guerrín, o hacen en las tetas, ¿sí? Esas pizzas que quedan gruesitas. Y después tenés la pizza a la piedra, que se puede hacer o en una adera o mismo hacer una especie de pizza napolitana, ¿sí? Pero es más común hacerla a la piedra. De la piedra es la masa un poquito más, menos hidratada y más crocante. Eso, ¿sí? Ahí tengo mi pregunta. Perdón, profe, chef. Tengo esa pregunta. Eso de lograr la piedra, ¿se logra porque le pusiste menos levadura, no la dejaste levar, le sacaste el digamos, cuando levó lo volviste a aplastar? ¿Por qué se hace la diferencia? No leva tanto, y vos la cocinás, te dice la piedra porque va al ladrillo refractario. Entonces queda una base mucho más crocante que por ahí poniéndolo en otras partes del horno. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Qué bueno. A ver, hay un montón de técnicas y de formas, ¿sí? Pero esta es una de las más clásicas, diría hasta más domésticas o más tradicionales. La pizza a la napolitana, si te vas a pensar, es de alguna manera a la piedra, porque bueno, hay todo un habitáculo, el horno, que tiene una cantidad de grados centígrados impresionante, donde la base se da, pero la única diferencia de la piedra a la napolitana es que no se le inflan los huevos. A la napolitana sí, por el exceso de que en el horno. Claro. Básicamente eso que para una tostadita, bueno, es básicamente porque no hay demasiado rollo de miga. Por ese tema. Sí. Elena, ¿qué onda? ¿Es pizza, no es pizza? La faina. La faina me encanta la combinación. Caniche y Maradona son faina y pizza. Sí, y faltan claro, como Memphis. A la faina, o se llama en Italia la farinata, ¿sí? En Italia no se acompaña con la pizza, es un plato de genovés.
Exactamente, los genoveses cuando lo traen para acá, claro, hacían pizza, hacían farinata y empezaron de alguna manera como a jugar y empezaron como a combinarlo y dijeron, wow, a ver cómo queda esto, lo comemos como acompañante, lo fusionamos y claro, y quedó lo que se llama la pizza a caballo, no por huevo, sino porque va la porción de pizza y arriba la fainá. La fainá no es ni más ni menos que como es como un pan plano de harina de garbanzos. Harina, agua, sal y aceite en la asadera que se calienta en el horno y después se le agrega todo ese líquido que parece como una especie de leche de garbanzos. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Eso se coagula en el horno y bueno, de enfriar se porciona y se come tibia o fría. Fría es buenísimo, como un rico. Sí. ¿Hay algún tip para que no te quede como rara? Viste que hay veces que queda como muy dura la faina y no queda como gomosa, como más airiosa. Sí, puede que te pases de líquido, que no hayas medido bien, que la unidad de medida del agua no esté bien. O puede ser que cuando te queda por ahí media chiclosa, parece pasó de cocción. Okay. Porque en realidad eso es algo crocante por fuera y cremoso por dentro de alguna manera. Claro. Cuando todo lo de adentro se seca también o se deshidrata, te queda medio como un cartón. Es medio feo. Sí. Y después, bueno, hay variedades. Algunos le ponen huevo, otros la hacen simplemente la harina de garbanzo, agua y sal y nada más. Y después los toppings. A ver, hierbas, morrones asados, he visto que le han puesto morcilla, verdeo, queso azul. Verdeo probé, sí. Sí, de verdad. Cebolla caramelizada, tomates rehidratados, hay una infinidad. O sea, la base del fainá le agregás lo que se te ocurra. Diferentes tunas, volás con eso. Qué bueno, ay, qué rico. Qué rico. Es muy rico. Para cumpleaños, así, para picar, está buenísimo. Genial. Ponés solo fainá. Sí, es genial. Es excelente. ¿Algún tip, algo para terminar de cómo hacer una buena pizza? No vas a decir un secreto, obviamente, ¿no, Emiliano? Porque no, yo no tengo secretos. Como docente, el docente es generoso. Sabrán que el docente es generoso. Soy muy generoso. Es más, no hay secretos. Hay manias, hay técnicas. Para mí no hay secretos. Sí, lo que, como método, como mania, cada uno que haga la pizza como más le haga feliz y que puedan compartir y que coman rico. Pero desde lo técnico y más objetivo, yo trato de mantener tradiciones. Por ejemplo, la salsa, macerarla durante 24 horas con dientes de ajo, hojas de albahaca, aceite de oliva y tomate roto con la mano. En film, a la heladera. Sin cocinar, sin nada, sin ningún agregado de nada. Después un poquito de sal y ves. Una masa bien fermentada, se la pueden hacer también de un día para el otro, que se fermente en frío, va a fermentar más lento, o sea que no se va a desbordar. La sacan, la llevan a temperatura ambiente, va a quedar una masa más crocante, con más alvéolos, o sea, más agujeritos, y una rica mozzarella o un rico queso. Así que en el mercado hay un montón de quesos que son accesibles, y la verdad que por ahí no son primera marca, pero están buenísimos. Tírate, no nos auspicia nadie, tírate algún nombre para ayudar a la mujer que está en casa, algún barato bueno. Mujer, hombre, todos. Barraza a mí me encanta. Es la mozzarella por excelencia, ¿no? Y después, nada, quesos tipo punta de agua. Sí. El queso cremoso de Barraza está muy bueno. Yo soy team mozzarella, pero para los que quieren tener algo más accesible, o para los que le cae más pesada la mozzarella, porque es un poquito más pesada, un quesito está bien. El punta de agua, para mí, está bueno. Barraza es muy buena marca también. Los dos marcas, sí. Bueno, vamos y aprovechar al máximo los recursos que nos dan los alimentos. ¿Sí? No hay que complicársela y aprovecharlos al máximo. No hay secretos. Experimentar. Me gustó mucho el tip de romper el tomate con la mano. Muy bueno, lo tomo. Voy a experimentar eso. Así que bueno, Fer, cuando quieras, Emiliano nos invitó a comer pizza a casa. Vamos, por supuesto. Yendo. Un día hacemos en vivo una grabación donde algo nos hizo el chef, obvio. Tenemos eso estaría buenísimo.
Emi, un placer tenerte. Chicos. ¿Algún chivo, algo que quieras pasar? Sí, yo estoy teniendo un emprendimiento no lo completamente desarrollado, pero pronto voy a comidas envasadas al vacío. En invierno todo cosa, algo bien calentado que lo ando en el anterior, todos productos de temporada. Y bueno, nada, nos ando con eso. Ya no le puse imagínate. Bueno. Solo hablo de teléfono. Cuando lo tenga sabes que es publicidad. Emiliano Vizcarra, se acabó. Perfecto. Gracias, Emi. Un placer. Muchas gracias. Como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Y como cada episodio lo tenemos a él, al licenciado en Historia Martín Romeni en Jugando con Fuego para, obviamente, lo que nos dejó pendiente del episodio anterior, que es la Guerra del Paraguay, lo prometido es deuda. Bienvenido, Martín Romeni, a Jugando con Fuego. Hola, buenas tardes, Ferale, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo tranquilo. Hoy volvemos un poquito a la historia, ¿no? Tuvimos un poco de actualidad y hoy volvemos Nos a la diste vacaciones de invierno. Sí. ¿Estudiaron para hoy? Creo que sí, ¿no? Algo así. Buenísimo. Sí, hoy vamos a charlar un ratito de lo que fue el conflicto bélico más importante de la historia de América Latina, ¿no? Es un conflicto que no se habla mucho, quizás tiempo atrás era mucho más importante, pero es clave, es un evento clave para cómo se configuró la región con respecto a lo que es el hoy América Latina, ¿no? No hubiese sido lo mismo sin la guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay fue en el siglo XIX, ¿sí? Es una guerra que duró 6 años, entre 1864 y 1870. En la Argentina ya era la Argentina liberal, o sea, había caído Rosas y después de esa derrota de Rosas también había caído Urquiza, y ya los liberales porteños eran los que gobernaban y van a ser quienes configuren el Estado-Nación en Argentina, ¿no? Esa Argentina que hoy Milei dice que fue potencia, ¿no? Estamos entrando en ese proceso. Presidía la Argentina nuestro inefable Bartolomé Mitre. Hoy vamos a hablar un poquito de Mitre, ya como presidente, ¿no? No como historiador, sino como presidente de la nación. Alguien que vos querés mucho. Claro, es el padre de la historia oficial argentina, ¿no? Bartolomé Mitre, pero que bueno, si hay algo que puede dársele es que fue político porque fue presidente, fue militar porque fue el general en jefe de las tropas en esta guerra, y también fue historiador, ¿no? Hizo bastante de todo. Pero bueno, vamos a ver, fue un gran político y un pésimo militar. Vamos a hablar un poquito de eso. Y es un conflicto que no solo fue entre dos países, sino que fue un conflicto regional, ¿sí? En su momento, la Guerra del Paraguay fue conocida como la Guerra de la Triple Alianza, ¿sí? ¿Por qué Guerra de la Triple Alianza? Porque fue una guerra en que se dio una alianza rara entre la Argentina, el Imperio de Brasil y la nación muy joven del Uruguay, contra el Paraguay, ¿sí? Fueron 3 naciones de la región en guerra contra el Paraguay. Ese nombre de Triple Alianza, ya en la misma época, tuvo muchos detractores, hubo muchos hasta mismo del Partido Liberal que criticaron esta guerra. El más acérrimo crítico de esta guerra fue Alberdi, ¿sí? Y Alberdi le cambió el nombre a la guerra, entonces dijo, fue la guerra de la triple infamia, decía Alberdi, ¿sí? Le cambió el nombre. Un historiador amigo mío, que es contemporáneo, le cambió nuevamente el nombre y él la nombra como la guerra de la cuádruple infamia, porque dice que lo que le faltó a Alberdi fue agregar el componente europeo en la guerra, sobre todo la injerencia de Inglaterra. Juan Godoy, se los recomiendo, así se llama su libro, Guerra de la cuádruple infamia, porque claro, también hay una cuestión de los ingleses queriendo meter mano en la región. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos el año pasado, por noviembre, de la vuelta obligado? Sí. De ese conflicto que había sido entre el gobierno de Rosas con Inglaterra y con Francia, que ¿qué es lo que querían? Tener libre navegación de los ríos interiores. Bueno, eso que con Rosas no pudieron, con la guerra del Paraguay lo va a lograr Inglaterra, sobre todo Inglaterra, ¿sí? ¿Por qué? Y porque ya logró poner los gobiernos afines en cada lugar, o sea, tenía gobierno afín en la Argentina, con Mitre. Si bien había una guerra en el Uruguay entre el Partido Blanco y el Partido Colorado, buscaba tener
un gobierno afín en el Uruguay, que también lo logra. El Imperio del Brasil, por supuesto, era casi una colonia inglesa, y le quedaba un peón por sacar a Inglaterra, que es justamente el gobierno autónomo del Paraguay, ¿sí? Que estaba gobernado por un militar, que era el mariscal López, que venía gobernado por otro proceso largo del doctor Francia, y que habían hecho un proceso autónomo. Un proceso autónomo que tenía industria propia, que tenía mercado interno propio, que tenía caminos propios, que producía armas, producía hasta ferrocarriles, o sea, tenía hasta trenes propios el Paraguay. Y por supuesto, esta Inglaterra, superpotencia mundial, que se había expandido en el mundo de una manera imperial, necesitaba romper ese ejemplo. ¿Para qué? Para que la América Latina sea dependiente y sea productora de materias primas. Para que la región sea lo que es hoy, ¿no? Claro. Tenían que destruir ese ejemplo del Paraguay para que la región sea quien produzca los bienes primarios que los países industrializados como Inglaterra produzcan en manufacturas. El conflicto fue por una excusa, en realidad, de una injerencia de Brasil y de Argentina en el Uruguay. Había muchos tratados bilaterales entre todos los países de que no podía haber injerencia entre uno y otro, pero ¿por qué dice infamia Alberdi? Porque era muy claro que lo que se busca. Primero, la locura de, imagínense, la Argentina y sobre todo el Brasil unidos contra una nación pequeña como el Paraguay, ¿no? Ya pensemos ese proceso como un proceso de genocidio que sucedió en esa época, ¿sí? De la eliminación de un otro. Ahora vamos a ver hasta qué momento. Pensémoslo como lo que está sucediendo hoy en la Franja de Gaza. ¿Por qué lo digo? Porque no hay una guerra, ¿sí? Sino que es un proceso donde los dos antagonismos no hay una cuestión de iguales, ¿no? Es un poder muy, muy fuerte socavando a otro que no puede hacerle frente. Ahora bien, es en toda la región del litoral. Vos pensás que casi todo Misiones, todo Formosa, todo Chaco eran Paraguay. Parte del Mato Grosso, de lo que hoy es el Mato Grosso brasilero, también era Paraguay. Esos territorios, Argentina y Brasil, se los sacan a Paraguay en la guerra, en esta guerra que estamos hablando. Pero combates se dieron desde Corrientes para arriba, por lo que es la ruta 12. Hay todavía, si vos haces la ruta en auto, están los sitios y hay museos de donde fueron los combates. Bueno, esta alianza de países que se da, le da la jefatura del ejército a Mitre. Y Mitre da un discurso, ¿sí? Acá en Buenos Aires, donde dice: en 12 horas vamos a estar en los cuarteles, en 15 días vamos a estar en la campaña y en 3 meses vamos a estar en Asunción. Con lo cual, entendían que ese poderío militar que tenía tanto la Argentina en su alianza con el Brasil iba a derrotar fácilmente a los ejércitos paraguayos, ¿no? En primer lugar, se equivocó Mitre. Esta guerra se lleva puesta a su presidencia. Él termina su presidencia sin poder terminar este conflicto. Luego lo termina la presidencia que le sigue, que es la de Sarmiento. Sí, pero Mitre, primero porque era un pésimo estratega militar, empieza a perder muchos combates donde mueren. Ahora vamos a dar un poquito de números, pero mueren miles y miles de personas en combates que casi todos los ganaba el Paraguay. ¿Sí? El Paraguay. Imagínense que Mitre dice: esta guerra termina en 3 meses y la guerra duró 6 años. ¿Sí? Un montón. Y que Mitre termina esfumando su carrera política, nunca más va a tener luz, si bien es dirigente hasta que muere, no más va a tener la luz que tenía en este momento, justamente por su derrota en este conflicto. Si bien la Triple Alianza termina ganando la guerra, Mitre es un gran perdedor de esta... Hay diversos combates, ¿no? Que son muy, muy conocidos, donde se da una especie de tablas, ¿no? Si bien avanzan los países invasores, el Paraguay, el Estado paraguayo empieza a ser un Estado en guerra, ¿no? Todos pelean, las mujeres, los niños, hacen tierra arrasada cuando avanza el ejército enemigo, no hay forma de que los puedan doblegar, los terminan doblegando a los 6 años, ¿sí? En la presidencia de Sarmiento. Decir también que a Sarmiento le muere su hijo en esta guerra. Dominguito Sarmiento muere en el frente de batalla de la guerra del Paraguay. Después, Sarmiento termina eligiendo el Paraguay para morir también, ¿no? Fíjense cómo los marcó a todos estos dirigentes este proceso. Y la alianza termina venciendo al Paraguay y se termina dando lo que quería Inglaterra. Los costos de esta guerra para el Paraguay son tremendos hasta el día de hoy. En cifras,
podemos decir que de muertos, según los historiadores, es muy grande la brecha, pero ya la cifra base, digamos, es muy grande, es entre 300.000 y 1.200.000 muertos. ¿Vieron cuando yo le dije? Imagínense, 1.200.000 muertos. No sé cuántos habrá ahora en la guerra de Ucrania y Rusia, que lleva un par de años, que lleva 4 o 5 años, pero puedo asegurarles que no es ese número. Imagínense también las poblaciones que eran mucho más chicas también. ¿Por qué, Martín, por qué tanta brecha en la diferencia que proponés de 300 a 1.200.000? ¿Cuál era? Porque es muy difícil calcularlo, ¿vale? Por la época, según el historiador, o sea, la mayoría de los que historizaron este proceso, salvo los contemporáneos como León Pómero y como les dije Juan Godoy, eran todos escritores del mitrismo liberal, con lo cual achicaban este proceso de daño. Lo que sí es real es que en el Paraguay asesinaron al 90% de la población masculina. Sí. De varones. Y sabés que, perdón, Fer, sabés que me pasó esta semana justamente, y me acordé de vos que habías propuesto el tema, que donde yo trabajo es un comercio y hay muchos extranjeros, y vino gente del Paraguay, y contaban eso, la falta de cómo los marcó la guerra de Paraguay por la falta de población y la falta de hombres que hay en Paraguay. Y vos decís, estamos hablando de años atrás y todavía lo siguen recordando vivamente, y más allá de eso, recordando de esta falta de hombres o de población, ¿no? De cómo se arrasó en la guerra, mejor dicho, con todo eso. Sí, la guerra en Paraguay, la guerra del Paraguay, se nombra todo el tiempo. Ya les dije, perdió más de la mitad de su territorio, ¿no? El Paraguay sigue luchando porque Formosa y Chaco sean paraguayos. Y mientras dure el Estado paraguayo, esa lucha va a continuar. Por eso es algo muy vivo en las escuelas, ¿no? Claro. Eso lo tienen tan presente. Nosotros claro. Lo vemos como algo, como decís vos, no se habla tanto en la historia argentina, pero sí para ellos. Yo lo siento, a ver, corregime vos, sos el historiador, pero como unas Malvinas nuestras, ¿no? Formosa y Chaco. Sí, sin duda. No solo eso, sino también la zona norte, el Mato Grosso. O sea, hoy el Paraguay es una colonia de la soja brasilera. No puede despegar como país fruto de este conflicto que lo marcó de por vida. Con respecto a las tropas argentinas, decir que fue una guerra muy impopular. La población, sean grandes racias donde se agarraron a los soldados que tenían que ir a pelear, y esos soldados iban grillados. ¿Por qué es esto? Porque la mayoría eran correntinos, entrerrianos, cordobeses, santafesinos, que no veían al paraguayo como al enemigo, veían como al enemigo al brasilero o al porteño. Ese era el enemigo del interior de nuestro territorio en esa época, y no el Paraguay. Entonces fue una guerra muy popular. Esto se entiende también en por qué fue tan larga la extensión, porque los tipos no querían pelear en dicha guerra, ¿no? Que de nuevo es uno de los hitos del inicio de la dependencia liberal de la América Latina con respecto a lo que era el poderío europeo. Hoy podemos sumar al norteamericano, ¿no? Clarísimo, la verdad que es un tema que podemos hablar horas y horas y horas, y que no, lo que me gusta y lo que siempre rescatamos, yo creo que vos también, que formás parte de Jugando con Fuego hace tanto tiempo, de tener este espacio donde se hablen de cosas que no se hablan cotidianamente o en las escuelas no se dan, y cómo influimos también en otros países, como hablábamos recién del territorio y lo presente que nos tiene. Cuando nosotros luchamos tanto por algo, otros países también luchan por lo suyo, ¿no? Y siguen siendo discusiones actuales, porque como fue la vuelta obligada de Rosas o fue la guerra del Paraguay, hoy es la discusión por la hidrovía. Cuando ustedes en los medios vean la discusión por la hidrovía, es exactamente la misma discusión. La ruta por la cual sacar de forma más barata bienes que ellos necesitan para producir. Eso no cambió absolutamente en nada. No, y lo que tampoco cambió en nada es que les importa un pedo, hablando y pronto, la población, ¿no? Como siempre. Sí, no, el formato imperial colonialista de los países centrales es extractivista, y es el rol que a esta región le toca la División Internacional del Trabajo, ¿no? Esto es macroeconomía 1 de la UBA, pero claramente es de esta manera.
¿No vieron la entrega a Máximo Kirchner en Cenital? Bien. ¿Vieron que es oyente del programa? ¿Se cuenta? No sé si se dieron cuenta. Levanto y me voy. Máximo Kirchner. Bien, no, porque igual después le voy a dar un mensaje para decir que nos cite la próxima, porque claro, cuando estaba hablando un poquito de geopolítica regional, habló justamente del plan Monroe. Uno tiene a Monroe, que es lo que damos nosotros, porque eso claramente nos robó la idea. No esperábamos otra cosa de él, mira. Obvio, por supuesto. Mándale un saludo por la duda. Obvio, Cris. Te extrañamos. De un curso, eso. Bien, se iniciaron unos cursos abiertos a toda la comunidad, o sea, no hay que inscribirte en la Universidad de las Madres, que van a iniciar, el que hoy inicia el 20 de agosto, es virtual, vamos a ver si también podemos hacer encuentros presenciales, son 4 miércoles los encuentros, de 19 a 21 horas, después en las redes de Juan Fuego está el formulario para inscribir. En el caso del que voy a dar yo, es sobre la historia del movimiento obrero argentino, de sus inicios a mediados del siglo XIX hasta la actualidad, en 4 encuentros, y recorriendo cómo ese peso, el movimiento obrero, se construyendo y modificando según las épocas, ¿no? Y si no, pueden entrar directamente a la página de la Universidad de las Madres. Claro, en la página o en las redes de Madres hay todos los cursos. Yo nombré el mío, pero hay varios que se han dado abiertos a toda la vida. Martín, un placer como siempre. Tener un juego y tema sorpresa para la semana. Para la semana vamos a ver qué preparamos. Ustedes estoy de mano y claro, no te voy a pegar un machete, te agarra. No puedo apretar. Gracias, un placer como siempre. Martín Romeni, licenciado en Historia. Nos vemos. Gracias, Martín Romeni, licenciado en Historia. Un lujazo tenerte. Gracias por esta explicación maravillosa de la Guerra del Paraguay. Un lujo tenerlo al licenciado Martín Romeni en Jugando con Fuego en su columna. Fer, para seguir desarrollando los temas de actualidad, la semana pasada nos desayunamos con nosotros, tanto Fernanda como yo, somos locutores y comunicadores, y nos desayunamos con una noticia muy desagradable, ya sea, y esto lo digo de corazón, ya sea La Nación Más o Radio con Voz, pero desgraciadamente pasó con Radio con Voz, que decidieron mejor dicho, bajar muchísimos programas de la radio, que para mí es como un cierre, ¿no? Porque es una limpieza antes del ocaso. Uh-huh. Con un comunicado oficial, la radio decidió sacar el programa de Nacho Girón y de Tamara Petinato de 20 a 22 horas, de sacar el programa de Jairo. Bien decía, Jairo Estraquia, buenas noches, buenos días, China, ¿no? Buenos días, China. No, buenos días, China. Buenos días, China, gracias, mía. Y así que nada, y todo lo que conlleva la compañera de Jairo, y bueno, achicar el programa de Tenenbaum, productores. Sacaron el programa de Telemundo de la tarde también, que era el de las cartas de amor, música de amor, ese que también hacían a la tarde, sí, de 1 horita. Y el de 7K, que sufrió reducción de muchos productores, de columnistas y varias cosas. El comunicado oficial dice algo así como: durante las últimas semanas el directorio de Radio con Voz tomó decisiones orientadas a garantizar su sustentabilidad económica y asegurar la continuidad de su propuesta periodística. Si vos propones un programa, una programación y querés continuidad de propuesta periodística, me parece que no lo estarías haciendo. Es como una contradicción, ¿no? Sí. Sacar programas y querer que se continúe con una propuesta periodística no van de la mano. En este contexto se resolvió la discontinuidad de algunos programas de su grilla, como bien decía. Buenas tardes, China, era amiga, perdón. Ah, era buenas tardes. Buenas tardes, China, que a mí me parecía porque iba a la mañana. No, porque va muy temprano, pero tenés razón, es la tarde de China. De China. Buenas tardes, China. Todo marcha acorde al plan, que es el programa de Petinato y Girón, que no panda el cúnico y podría ser peor.
Estas medidas responden a la necesidad de adaptar nuevas estructuras a un escenario desafiante que atraviesa con dificultad toda la industria de los medios. Un agradecimiento especial a Jairo Straccia, quien continuará su camino profesional por fuera de la emisora, y al equipo de Buenas Tardes China por haber contribuido de manera decisiva a la identidad de la radio a lo largo de los años. También agradecer a los distintos programas que a partir de hoy dejarán de formar parte de nuestra programación: a Néstor Tenenbaum, Noé Barral, Griguera, Tamara Petinato, Girón, Nico Fiorentino, por su trabajo realizado estos meses y el profesionalismo mostrado en el proceso. A quienes nos eligen cada día les agradecemos por su confianza, bla, 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 bla. Radio con Voz no responde a ninguna militancia política, lo remarco. Radio con Voz no responde a ninguna militancia política. Nuestro compromiso sigue siendo y será siempre hacer un periodismo y entretenimiento de calidad de línea con nuestros valores. Bla, 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 bla. Les aseguramos que continuaremos siéndolo Radio con Voz. A todo esto, Fernanda, investigué. El señor dueño de Radio con Voz es el empresario argentino Gabriel Hochbaum, no sé cómo se pronuncia, quien adquirió en diciembre del 2024, en el gobierno de Javier Milei, el 70% de las acciones de la emisora. El otro 30%, te estarás preguntando, lo tiene Cuarzo Entertainment Group, la productora liderada por Martín Queller. Cuarzo la conocemos todos. Ahora, él tiene quien tiene el control de la radio es este Gabriel Hochbaum. A lo que yo me pregunté, ¿quién es Gabriel, no? Porque sí, claro. todos sabemos ¿Quién es Gaby? No sabemos. ¿Quién es Gaby? ¿Quién es Gaby? Gabriel Hochman es señalado como cercano al gobierno de Javier Milei. Tras la llegada del presidente al poder, Hochman compró la mayor parte de Radio con Voz, el 70%, y reestructuró fuertemente la emisora, removiendo voces críticas y ajustando la línea editorial. Todo eso avivó rumores sobre su afinidad con el oficialismo. Cambió la programación con alineamientos políticos, luego de adquirir la radio, rescindió programas y corrió programas críticos hacia la derecha, lo que generó sospechas de buscar la emisora, que la emisora busque el discurso libertario. Todo esto también relacionado con el mundo de farándula. Cuando Cristina Pérez gana el Martín Fierro a Mejor Labor Conducción Femenina por Radio, en Radio Rivadavia, Tamara Petinato hizo unos gestos un poco desagradables, porque tranquilamente no podría haber hecho ningún tipo de gestos, y fin, todos sabemos la opinión que por lo menos desde Jugando con Fuego tenemos de Cristina Pérez. Pero ahí es donde se empezó a avivar el tema del levantamiento del programa. No sé qué problema hay con Jairo. La verdad que el programa que hacía Jairo, me parece, lo salió a bancar hasta Georgina Barbosa. A lo que todos nos preguntamos, y desde el hostigamiento que hay desde Javier Milei hacia los medios de comunicación, si esto realmente es una reestructuración, si esto es por un problema económico, que todos sabemos que está pasando en este país, que no se pueden mantener ciertos medios, o si es una movida o opereta política. Nada nos llama la atención ya después de un vaciamiento de la nación con un Majul, donde hace un canal sumamente libertario, y una 24 que a veces se cruza de vereda por 5 minutos y vuelve, un TN que da asco, con un Roberto Piazza de invitado y un Aníbal Pachano, un Marcelo Polino dándole a favor del gobierno. Digo, me parece que ya no nos extraña absolutamente nada, pero nuestra solidaridad desde acá, desde este humilde espacio, junto con Fer, hacia los compañeros de Radio con Voz, porque me parece que hoy más que nunca son necesarios ese tipo de medios y ese tipo de voces, como la de Jairo, como la de Nacho Girón, como la de Tamara Petinato. Vuelvo a decir lo mismo, te puede gustar o no te puede gustar, pero tenemos que tener la libertad de expresión y la libertad de poder elegir lo que queremos escuchar. Entonces, si nos están coartando eso, me parece como demasiado. La pluralidad de voces. Es necesaria la pluralidad. Pluralidad de voces, eso siempre. Así que cuando eso se cierra, siempre es una tristeza.
La verdad que sí, amiga, pero como no todo es tristeza, vamos a hablar, porque los muchachos del campo están muy contentos que les bajaron las retenciones, y vamos a hablar de otras cositas más con nuestro especialista en agro, el señor Pablo Molina, frecuenciaagropecuaria.com.ar, en Instagram, en TikTok, Frecuencia Agropecuaria. Pablo Molina con nosotros aquí en Jugando con Fuego. Y nuestro amigo de la casa, a quien queremos tanto, que está desde el primer momento firme junto a nosotros en Jugando con Fuego, el señor periodista, especialista en agro y también locutor, frecuenciaagropecuaria.com.ar, o si no, en Instagram y en TikTok, mejor dicho, Frecuencia Agropecuaria, el señor Pablo Molina. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, gracias por invitarme otro día más. Hola, Pablito. No te invitamos, sos nuestro, Vos sos nuestro. No. Vos podés hacer Frecuencia Agropecuaria, podés ir a hacer lo que quieras a la rural, hacer lo que quieras. Te dejamos jugar un rato, pero acá es jugando tu casa. Bueno, sos parte, vos vas con nosotros a donde vayamos, ¿entendés? Yo me voy de viaje, vos venís conmigo, vos estás. Yo soy fiel a ustedes dos. Arranqué con ustedes dos. Y vamos juntos en este barco. Hasta el barco de donde vaya, no sabemos. Pero... Donde se hunda. Escuchame, Pablo, vamos a comenzar con tu columna. Obviamente todos lo pueden seguir, como bien dije, en frecuenciaagropecuaria.com.ar y en su Instagram y TikTok, Frecuencia Agropecuaria. Pero nos mandaste los temas, y uno de los temas que me llamó muchísimo la atención, porque no tengo ni idea y quiero que la gente lo entienda. Hubo un congreso APRESID, puede ser con doble A. ¿De qué se trata? Sí, ¿qué es? ¿Qué significa? Así es. El Congreso APRESID es el congreso que nuclea a todos los productores que se dedican a la siembra directa. La siembra directa es aquella siembra que se hace en un terreno donde no se da vuelta a la tierra. Viste que antes se daba vuelta a la tierra, se dejaba estacionar un poquito y después se sembraba. Bueno, hoy en día la siembra directa, la sembradora clava las cuchillas en la tierra y va depositando la semilla sin dar vuelta a la tierra y sin provocar esa erosión por ahí que se provocaba antes. Tiene sus beneficios, para algunos sí, porque no pierde nutrientes, porque le sigue aportando muchas propiedades a la tierra. Algunos dicen que no, que es necesario cada tanto dar vuelta a la tierra para que respire, para que erosione y para que pueda tomar la lluvia, las condiciones climáticas, pero sí hay algo importante, que Argentina fue el primer país en realizar la siembra directa. Todo lo que es siembra directa que se ve en el mundo salió de aquí de Argentina. Bueno, hace 3 días, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, se realizó el Congreso APRESID, que es aquel que nuclea a todos los productores de la siembra directa en la rural de Palermo. Hoy en día es un congreso muy grande, uno de los más importantes del país, donde no solamente se habla de siembra, sino de cuidado de suelo, de protección ambiental, de también cómo trabajar ese suelo y esa calidad para también ser competitivos con el mundo, ¿no? Obviamente el producto que nace de esa tierra tiene que tener una calidad excelente para poder ser también exportado y obviamente para ser consumido por nosotros, porque todos los alimentos vienen de la tierra, de nuestro suelo. Pero este congreso este año estuvo muy abocado a la tecnología. La tecnología está ganando mucha presencia en el agro. Hoy en día no se puede pensar el agro sin tecnología, esa es una de las realidades. Creo que primero viene la tecnología, los datos estadísticos, el análisis y después recién el productor se pone a sembrar, a fertilizar, a hacer el rodeo con el ganado. Pero hoy en día la tecnología es una pieza fundamental y en eso estuvo abocado este congreso durante estos días. Más de 160 expositores, 9 salas continuamente llenas al mismo tiempo, mucha gente, mucha presencia, viendo cómo la tecnología, el agro y la siembra directa desde Argentina también es un mensaje para el mundo, el gran trabajo que está haciendo el productor argentino aquí. Hoy en día la cosecha y los números no son los adecuados, pero hay una expectativa a futuro de que va a mejorar y usando buenas herramientas y buena tecnología, eso también va a producir buenos rindes y obviamente mejores beneficios. Acá yo tengo otra intriga ahora de todos los temas que no... Prepárate. Porque yo quiero saber, ¿qué tiene el torito ese que sale tan carito? Bueno, ¿qué tiene el toro ese? No miré eso y dije, ¿qué tiene ese toro? Obvio, me pregunté. Sí, el toro, bueno, se realizó la Expo Rural
y uno de las últimas días se hizo el remate de este reproductor. Es un toro reproductor. ¿Por qué? Es el mejor reproductor que salió en la muestra y obviamente todos lo querían tener. Hoy en día el trabajo del toro no es el trabajo que hacía antes, que lo largaban en el campo y se terminaba montando una vaca. Hoy en día el toro no, está trabajado en un ambiente más cerrado, está cuidado, le sacan el esperma al toro y este esperma después es vendido y por inseminación artificial o genética es introducido en las vacas para que después puedan tener la reproducción. Cambió un montón lo que es la reproducción ganadera. Hoy en día este toro fue uno de los principales, se vendió en 115 millones de pesos, fue comprado por 7 cabañas en sociedad que van a trabajar a hacer esto, van a tratar de sacarle el mayor esperma posible al toro para hacer reproducción y genética y que esa genética de este toro se siga reproduciendo en distintos animales y futuras toritos o futuras vaquillonas que van a venir más adelante. Se lo va a trabajar solamente para menos sexualidad, como en todos los ámbitos. Sí. Lo que tendrían que hacer estos empresarios, estas 7 estancias que compraron a este toro, que bien vos decías, cuando el toro fallezca, agarrar esos testículos y bañarlos en oro, porque se están llenando de plata gracias a... Por Dios, lo que van a ganar. Toro. Sí, por eso lo cuidan tanto y lo protegen. Bueno, una de las cualidades tal vez para que el toro sea de esta característica es que se le mide la circunferencia escrotal y en base a la circunferencia escrotal uno puede calcular la cantidad de esperma que puede producir, qué tipo de esperma tiene ese toro y bueno, y en base a eso también creo que los huevos del toro es lo que le hace al precio en realidad. Claro. Después el toro sí, cree que pesa 1000 kilos, es fuerte, todo lo que vos quieras, pero la parte importante está ahí abajo y es lo que hoy en día el toro no va a hacer otra cosa que para reproducir, o sea, lo van a cuidar, como quien dice, pero en un ambiente ya no se monta una vaca. La vida que va a tener ese toro, la mejor vida del mundo. Exactamente, sí. Sí, no sé, sí, bueno, no, pero bueno, ahí el tamaño sí importa. Podemos decir eso para culminar esto. Sí. No, sí. No hay remate. Sí. No hay remate. Vamos a otro tema. Se pase a otro tema. Vamos a otro tema. Las exportaciones de agroindustriales crecieron, ¿es verdad esto, Pablo? Sí, hubo mucha exportación agroindustrial, fueron 4.102 millones de dólares los que entraron a Argentina en el mes de junio. Esto se debe a que todavía estaba la regulación de las detenciones. Vamos a ver de ahora en adelante qué es lo que pasa con la agroexportación, cuánto va a ser el número final en el mes de julio, de agosto, septiembre y octubre. Pero bueno, hasta julio fueron 4.102 millones de dólares. Las divisas que entraron al país gracias a la agroexportación y en este último mes y en los últimos meses del año ha crecido mucho la exportación, por ejemplo, de girasol, de maíz, de arroz y algún que otro producto forestal que sale de la Mesopotamia. Así que bueno, Argentina viene exportando bien, se la está rebuscando por ese lado, ya te digo, el agro no está pasando un buen momento, la agricultura, porque no tiene unos números acordes a lo que quieren. Lo que sí la está pasando muy bien es la ganadería, que hoy en día está unos números muy buenos porque el clima acompañó, porque hay pasto, porque se están reproduciendo los animales y bueno, y Argentina quiere levantar ese stock ganadero que lo ha perdido, pero todavía falta, todavía no llegamos a competir ni con Brasil, ni con Paraguay, ni con Uruguay. Complicadito. ¿No están contentos los muchachos del campo que le sacaron las retenciones? Le bajaron. Le bajaron, claro, perdón. Sí. Le bajaron. No, porque si le sacaran, sí. Algunos sí están contentos. Creo que por ahí lo que más los favorece es las economías regionales, pero también ahí son las que más lo sufren. O sea, no le podés poner retenciones a alguien que produce arándanos, o alguien que hace mandarinas, o alguien que hace una producción chica de bananas en Formosa, o una producción muy pequeña, no sé, de un vino de Cafayate, que es una bodega que produce solamente ahí porque es para el turismo. A esa gente creo que sí, no le podés poner retenciones porque ni siquiera exportan, es consumo interno. Sí, sí. Pero hablando de algo que me quedé sorprendido, que lo sabía sí, porque justamente una sobrina, creo que de Zulema Yoma,
jugó en Ahora Caigo, en el programa de Barassi, y contó de que se dedicaba a la exportación de bananas del Ecuador. La familia Yoma, todo lo que es La Rioja, toda la familia Yoma y varios se Ahí se cortó. dedican a la exportación y distribución de bananas, cosa que me pareció rarísimo, por ejemplo. Volvelo a decir, perdón, porque se te cortó. ¿Qué me preguntaste? Que lo que le decía a Pablo era que la familia Yoma se dedica exclusivamente a lo que es exportación de bananas de Ecuador. Sí, por ahí es una de las familias que más exportan desde ahí. Argentina, la gran mayoría de consumo de bananas viene de afuera, si bien Argentina produce bananas en lo que es Formosa y una parte de Salta también por el clima, pero esa banana no es muy consumida en el país, por lo general siempre se consume la que viene de Ecuador. La que se produce en Argentina se usa para alguna manufactura o para algo más chico, o se hace la famosa banana deshidratada que uno encuentra en la dietética. Sí. Bueno, esa por ahí sí es una banana que viene de Argentina. Y la nuestra es la que es más chiquitita. La de Ecuador es la otra. Claro. La comemos siempre, la que vemos en la verdulería, pero esas chiquititas son las nuestras, ¿no? Sí. Lo que tiene la nuestra es que es muy dulce. La banana, hay algunas verdulerías que a veces traen, vos decís, no, esta banana sí, te dice el verdulero, es de acá. Te das cuenta por el tamaño, sí, es muy chiquita, pero es mucho más dulce que una banana ecuatoriana. Pero bueno, no tiene tanta difusión. En las casas También viejas de antes había bananeros, muchos bananeros, y era esa banana. La casa de la abuela, mi abuela tenía bananero. Sí. ¿Cómo se perdió eso, no? En las casas. Sí, se ha perdido. Me acuerdo que antes en las casas era muy, muy típico tener, mandarina, durazno, banana, moras, que hoy en día la mora es silvestre y crece en todos lados, las plantas de palta, pero sí, eran frutales que sí o sí estaban a veces en las casas. No tanto por ahí la manzana, pero durazno, pomelo, mandarina, naranja, banana, palta y moras era clásico. Totalmente, sí. En la casa de mi abuela había palta, que no era lo que es hoy la palta, ¿no? Era como algo exótico. Sí. Y hoy en día nos hubiéramos hecho millonarios. Sí, claro. Acá en mi barrio todavía caminás y algunos frutales hay en la calle, todavía. Todavía sí queda. Sí. En Belgrano han quedado naranjas, que tal vez por ahí para comerla es media amarga, ¿sí? Pero sirve mucho para hacer una mermelada o un dulce. Y mucha mora silvestre a la orilla de la ruta. Aclará que estás hablando de General Belgrano, Pablo, porque van a pensar todos que estaban en Belgrano. No, General Belgrano, claro, avisemos. Van a ir todos a Belgrano. No, yo acá, yo le de Mataderos. Al barrio de Belgrano, como si la gente supiera que vos sabés, claro. Como si la gente supiera que vos sos de allá, por eso. Pero bueno. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar en Jugando con Fuego siempre. Especialista en agro, Frecuencia Agropecuaria en Instagram y en seguir. Así que Frecuencia Agropecuaria, Pablo Molina, placer, como siempre, te acá. Gracias a ustedes, chicos. Lo mismo digo, un placer estar con ustedes cada emisión. Nos reencontramos la próxima. Beso grande, Pablito. Pablo Molina, especialista en agro, gracias por estar ahí siempre. Gracias, frecuenciaagropecuaria.com.ar, Instagram, TikTok, Frecuencia Agropecuaria. Pablo Molina, periodista de agro y locutor nacional, gracias absolutamente por estar acá y traernos toda la información del agro de nuestro país. Fernanda. Bueno, muchos lo habrán visto, pero tenemos que contar, porque realmente, cada uno... Si sos presidente, haces lo que querés. Ya sabíamos que él estaba en Disney y ya sabemos siempre. Bueno, mirá, voy a ponerme los anteojos porque quiero ver todo bien. Primero, el presidente asistió la semana pasada, la vimos, ¿no? Hace como unos días, lo vimos, estaban en streaming en Neura y en un momento, sí, él está en su casa, y en un momento le ve un muñequito
que se lo da Tronco, ¿no? Me parece que fue Tronco el que se lo da. Troncos. Sí, y él va y dice, ay, bueno, y le agarró. Sí. Le Sí, porque está todo fríamente calculado. Sí, Tronco. Claro, Tronco. Y él le agarró como el espíritu de Chasman, pero no sabemos quién es Chirolita. Yo no quiero hablar mucho más de esto porque son cosas que quiero verlo. O sea que yo sé me encanta. Vamos a ver el video. Quiero ver el video, me pongo los anteojos. Vamos a ver el video del señor Javier Milei recordando a Chasman y Chirolita. Sí, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Ahí va. Me encanta. Si querés sigo. Es el termo de Miller. ¿Qué es la inflación? Termin se llama. Termin. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero, generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o las dos cosas a la vez. ¿Qué pensás de la teoría general del empleo y de Keynes? Es un pasquín escrito para políticos mesiánicos y corruptos. Bueno, Fer, ¿qué decirte, no? ¿Qué podemos hacer? Yo no sé qué decirte, la verdad que no sé. Pero como nosotros somos un canal chico de streaming, Jugando con Fuego Radio, nos pueden seguir, suscribirse, notificaciones, darle like al video, suscríbanse que nos ayudan muchísimo, por favor. Jugando con Fuego Radio y nuestro Instagram jugando_con fuego. Ahí nos siguen, donde están todos los reels y todo. No podíamos ser menos. No podíamos ser menos. ¿Qué me va a decir usted? Yo no sé. Y la tenemos a ella. No. Y la tenemos a ella. Tenemos invitada. Te la presento. A ver, por favor. Tenemos invitada acá, vivo. Ay, qué Tinolita. Saludá, Tinolita. ¡Ay, Dios! ¡Qué linda! Mira. Hola, ¿cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo estás? Contame, ¿qué te parece? ¿Qué está diciendo el presidente? Yo estoy acá un poco baqueteada porque soy peronista, ¿viste? Sí. Me dejaron sin un ojito. Bueno. Yo a veces ladro, hago un guau, 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 pero soy muy militante. Mientras haya algo de comida en el plato, la patria para mí está salvada. Está muy bien. Soy una perra del pueblo, no soy una perra oligarca. Muy bien. Patas en la plaza siempre en el barro, siempre acá peleándola. No vendo humo. Me gusta vender pancho, choripán. Choripán. Lo mío es el chori. Lo mío es el chori. Soy una perra que me vas a seguir a cualquier lado. Yo sigo la justicia social, siempre. Y Tinolita muerde por la patria. Yo hablo en tercera persona como Maradona. Ay, por favor. ¿Y escuchaste al presidente? Sí, lo escuché. La verdad, Fernanda, acá como buena tinolita que soy, estoy contra el león. Odio a los leones. Los detesto. Sí. Milei dice que es un león, pero yo lo veo como más un gatito encerrado. ¿Conoces a los perritos de él? No, ¿los conoces? No tengo el gusto. No. Yo soy muy tinolita de Vita, ¿viste? No puedo. No puedo. Habla de dinamitar la casta y termina jugando a la pelota con todos, lo mismo de siempre, como hablamos siempre acá en Jugando con Fuego, viste que es amigo de todos los jueces. Y bueno, nada, yo estoy acá para ladrar un poco por la justicia social, por los derechos. Y Milei, la verdad que si no le afloja al ajuste, mejor que por lo menos tiene un choripán porque se le va a pudrir a la casta, ¿viste? Sí. No queda otra. Bueno, me voy, Fernanda. Te dejo con el pelotudo de Alejandro. Sí, por favor, Alejandro, no le digas así. Pero me encanta que haya venido. Vení otra vez, por favor, yo te voy a esperar, ¿eh? No, porque vos sos peroncha, el otro es medio sí, rarito, vení conmigo, ¿viste? no vas a ir allá. Sí, vos sos de las mías, querida. Vos sos de las mías. Me voy. Te mando un besito grande, ¿eh? Cuídenme en Jugando con Fuego, por favor. Qué linda visita. Dios mío, hemos tenido la visita. Se fue Tinolita, Fer. ¿Cómo no íbamos a tener nuestra mascota nosotros? No, vamos a tener esta mascota, la vamos a convocar para otras cuestiones también. Cuando no nos animemos nosotros a todo lo que tenemos, le vamos a pedir a ella que a ella la veo que impunidad total. La veo que es capaz de decir cualquier cosa. Así que bueno, la vamos a dejar ser.
Ella es como la Moria, Tinolita es como la Moria de los perros. Tal cual. Ella dice todo impunemente, no le importa absolutamente nada, así que está más allá, la vamos a invocar acá en Jugando con Fuego. Y gracias a todos los columnistas que forman parte de Jugando con Fuego. Obviamente a nuestro editor de este programa, Martín Barragán, a quien le agradecemos muchísimo su participación. Esperemos que continúe con nosotros editando este maravilloso programa. A mi compañera, que es un orgullo que tengamos este medio tan independiente y que podamos decir realmente lo que pensamos y que nos cuesta tanto hoy en día, Fernanda Petrone, y quien te habla, Alejandro Gasparuti. Te pedimos, por favor, que vayas a la campanita, te suscribas, suscríbete. Es muy, muy importante para nosotros que te suscribas. Comenta lo que quieras, pensá, criticanos, que eso nos ayuda muchísimo. La crítica constructiva ayuda, no destruye. Y obviamente aplicate la campanita, como te decía, para que sepas cuándo hay recorte, cuándo hay notificación. Así que tenemos también las columnas recortadas durante la semana, para que si no querés ver el programa entero, te interesa Emiliano con su gastronomía, te interesa Martín con la historia, te interesa Mariano con el cine y el arte, te interesa Pablito con la agronomía, o te interesa ver alguna charla con Fer, no lo podés perdértelo jamás, porque está todo, absolutamente todo en nuestro canal de YouTube. Jugando con Fuego Radio es nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram, jugando_con_fuego. Así que seguinos, suscríbete, por favor, nos ayudas muchísimo. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, compañero, amigo. Gracias por este hermoso viaje que hacemos cada 15 días acá en este canal. Es un placer, nos cuesta muchísimo, no tienen idea de lo que nos cuesta, y no hablo de lo económico, del tiempo, las corridas, organizar, los columnistas que dan lo mejor de ellos para que todo salga perfecto, la tecnología, la espera, todo, así que les agradecemos mucho. Lo hacemos de corazón, lo hacemos ad honorem, lo hacemos a pulmón, y eso es más gratificante todavía cuando ustedes van y se suscriben en Jugando con Fuego Radio, porque nos encanta, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Así que los esperamos dentro de 15 días. Gracias por estar del otro lado. Beso enorme. Chau, Fer. Chau, mi vida.